Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, o cuando estuvo en el desierto, mientras estuvo en el desierto fue tentado. Con este noveno y último video vamos a presentar lo que dice al respecto Mateo y lo que dice Lucas. Recuerden, terminando esta serie dedicada al análisis de los relatos de la tradición de los 40 días de Jesús en el desierto. Ya vimos que Marcos nos dijo expresamente que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Utilizó una estructura morfosintáctica con un participio en voz pasiva peirazómenos, que indicaba que Jesús estuvo allí 40 días y que mientras estuvo allí fue tentado, fue probado por Satanás. Pero Mateo dice lo siguiente. Mateo dice que peirathenai hipo tu diabolo. Mateo sí emplea un infinitivo que es peirathenai, un infinitivo aoristo voz pasiva que indica finalidad, y usa entonces a la expresión hipo tu diabolo, que es una estructura sintáctica griega típica para indicar a la gente responsable de un verbo, de una forma verbal en voz pasiva. Así que Mateo coincide esta vez con Marcos en utilizar la misma forma verbal base, que es el verbo peirazo, pero Marcos utiliza un participio de presente voz pasiva, pero Mateo utiliza un infinitivo aoristo primero voz pasiva indicando finalidad. Pero, ¿qué resulta cuando vamos a Lucas? Lucas, por su parte, por un lado, coincide con Marcos porque usa el mismo participio, peirazómenos, más la expresión hipo tu diabolo, que vemos que Lucas coincide con Marcos en afirmar que Jesús, mientras estuvo en el desierto, fue tentado, estaba siendo tentado. Pero, aunque utiliza la misma expresión, hipo tu, lo utiliza con el sustantivo diabolo, que usó Mateo, y no Satanás, que utilizó Marcos. En resumen, Marcos y Lucas coinciden en afirmar que Jesús estuvo 40 días allí en el desierto, y mientras estuvo en el desierto fue tentado. Utilizan el mismo participio voz pasiva peirazómenos, pero se diferencia de Marcos en que concuerda con Mateo en utilizar la expresión tu diabolo, hipo tu diabolo, y no hipo tu Satanás, como utilizó Marcos. Finalmente, es interesante ver que los tres evangelistas coinciden en utilizar la misma estructura típica para el griego, en griego, para señalar el complemento agente al agente responsable de un verbo en voz pasiva, que es hipo más genitivo. Repito, Marcos hipo tu Satanás, era tentado por Satanás. Mateo dice peirathenai hipo tu diabolo, para ser tentado por el diablo. Y Lucas coincide con Marcos en afirmar que estaba siendo tentado utilizando el mismo participio peirazómenos, el mismo participio, pero al final concuerda con Mateo al utilizar la expresión hipo tu diabolo. En resumen, los tres evangelistas utilizan el mismo verbo peirazo. Mateo en infinitivo, voz pasiva indicando finalidad, mientras que Marcos y Lucas un participio voz pasiva, un participio adverbial indicando que mientras Jesús estuvo en el desierto fue tentado. Marcos por Satanás, según Lucas, siguiendo a Mateo, por el diablo.